Escritura la inventaron los sumerios en Mesopotamia hace unos 3500 años aproximadamente. La más antigua consistía en una serie de marcas en tablas de piedra. En la historia de la escritura hay muchas cosas que no están claras. Algunos dicen que la inventaron los sumerios, que habitan en Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo, y que de ahí se fue propagando por el mundo antiguo. La escritura nació como una necesidad administrativa, coincidiendo con la creación de grandes ciudades y sus templos como Babilonia, según ha explicado el historiador italiano Mario Liberani. La, la primera forma de escritura eran logográficas en naturaleza, basadas en elementos pictográficos y ideográficos. No obstante, a mitad del tercer milenio, los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio hablado. Gracias a los expertos, se ha podido considerar que el origen y los inicios de la escritura se sitúan en Mesopotamia, gracias a las tabletas arcaicas encontradas en las ciudades sumerias, las cuales se encuentran entre el río Tigris y Éufrates. Las más antiguas pertenecen a la ciudad de Uruk, pionera en vida urbana y escritura y administración pública, con unos 40.000 habitantes. Son difíciles de datar, aunque se considera que pertenecen a un periodo entre 3400 y 3200 a.C. Muchas circunstancias se unen en una ciudad como Uruk, probablemente la primera de la historia. Desde sus orígenes en torno al 6500 a.C., entre ellos el desarrollo de la agricultura, el regadío y la invención de la rueda y el uso de animales domésticos. En el quinto milenio antes de Cristo aparecen los sellos cilíndricos, que se hacen rodar encima de las tabletas blandas de arcilla, en las que marcan el dibujo que llevan impreso. Luego se hornean y se empaquetan con la mercancía, indicando quién es el dueño. Al mismo tiempo empiezan a escribirse con un punzón signos cuneiformes en el barro para dar cuenta del producto y de la cantidad de estos. Se hace 2 copias, uno para el templo y otra para el mercader. Gracias a este modo, los sacerdotes controlaban la producción, ellos llevaban el registro de quién compra, quién vende y quién cede sus excedentes al templo. Al final, el idioma sumerio consiste en unas 600 palabras diferentes, cada una con un signo. De estas, la mitad se emplea solo como ideogramas o logramas, es decir, que representan una idea, y la otra mitad se emplean a la vez con ideogramas y como sílabas por su sonoridad que componen otras palabras. ¿Se entiende la complejidad? Evolución de la escritura. Los acadios primero y los hititas después, que vienen más al norte, aprovechan el sistema silábico del sumerio y lo añaden a su propia escritura como uniforme. Estas dos lenguas son pioneras, cada una a su manera. El hitita nos ha proporcionado las escrituras más antiguas encontradas de una lengua indoeuropea, en torno a 1600 a.C. De ella descienden el griego y el sánscrito. Por otro lado, la lengua acadia es la primera lengua semítica conocida, heredada por los asirios, babilonios, los hebreos, los fenicios, los arameos, los árabes y los etíopes. De las lenguas semitas surge el primer alfabeto conocido en 1300 a.C., en concreto en la ciudad de Ugarit, entre Siria y Palestina, Canaán, en la que se han encontrado numerosas tablillas escritas en unas 8 lenguas diferentes, una de las cuales es de origen semítico y posee un alfabeto de 30 letras.
Es probable que el alfabeto naciera en Egipto de la mano de trabajadores de origen semítico a partir de los jeroglíficos en torno a los 800 a.C. y que viajara de vuelta a Canaán hacia 1400 a.C., donde pasó a formar parte de la lengua silábica de los biblos y de ahí al alfabeto ugarítico en torno a 1300 a.C. De aquí derivan dos alfabetos, el fenicio y el arameo. De este último y de su variante no semítica podrían derivar todos los alfabetos de la India, la madre de los cuales sería el Devanagarico, del cual derivan el sánscrito, el tamil, el birmano, etc. Y el alfabeto fenicio obtendrán la inspiración los griegos, que añaden las vocales. De estos aprenden los romanos y el latín, el resto de lenguas europeas. Del griego deriva también el alfabeto cirílico, creado por un grupo de religiosos de Constantinopla, encabezados por su San Cirilio en el siglo IX. Al mismo tiempo, en China desarrollan su propio sistema de escritura ideográfico durante la dinastía Shang. Algunos expertos opinan que los primeros indicios de escritura en China podrían haberse dado en 6000 a.C., pero las primeras evidencias seguras son de 1600 a.C. Como curiosidad, debes saber que los escribas de la antigüedad no solo eran las únicas personas que sabían escribir y que viajaban por los pueblos escribiendo. Al dictado las cartas de la gente eran también personas que conocían todos los procedimientos legales, los impresos que habían que rellenar y cómo dirigirse a las altas instancias. La aparición de los primeros números reconocidos como tales pertenecen a unas tabletas de arcilla descubiertas en los yacimientos de Susa y Uruk de hace 5000 años. Con toda seguridad, el hombre empezó a contar mucho antes, apilando piedras o haciendo marcas en la pared hace al menos 30.000 años. Pero las primeras anotaciones tuvieron que esperar a la invención de la escritura. Al principio los números solo servían para contar y se iban añadiendo signos hasta el 10, en que se hace un signo diferente. Es posible que la invención del cero la hicieran los chinos, pero su uso consta por primera vez en la India, donde lo aprendieron los árabes. Este sistema de numeración, reconocido como arábigo, se extendió por todo el Islam, de donde el italiano Fibonacci, que estudió en Argelia a principios del siglo XIII, lo introdujo en Europa. Y eso ha sido todo, muchas gracias.